Bienvenidos a un nuevo episodio lleno de gracia y elegancia. En este fascinante viaje por el tiempo, exploraremos las vidas de las reinas que no solo gobernaron con sabiduría, sino que también cautivaron a sus súbditos y al mundo con su asombrosa belleza. Aquí tienes las 5 reinas más hermosas de la historia. 5. Nefertiti, la belleza radiante del antiguo Egipto. Nefertiti, cuyo nombre significa «la bella ha llegado» o «la que ha llegado en belleza», fue una figura fascinante en la historia del antiguo Egipto durante la dinastía XVIII, alrededor del siglo XIV a.C. Su reinado estuvo marcado por su posición como gran esposa real, título que compartió con su esposo, el faraón Akenatón. Aquí hay algunos detalles adicionales. Ascenso al poder. Nefertiti se convirtió en reina consorte al casarse con Akenatón, quien más tarde cambió su nombre de Amenhotep IV. Akenatón fue conocido por su intento de introducir el monoteísmo al enfocarse en el culto al dios Atón. Reina y CEO gobernante, a diferencia de muchas reinas consorte, no solo era la esposa del faraón, sino que también compartió el poder con él. Su papel como CEO gobernante fue destacado en inscripciones y relieves, mostrando una imagen inusual para la época. Arte y estilo. Es famosa por el retrato conocido como el busto de Nefertiti, una escultura de piedra caliza que representa su rostro con una belleza sorprendente. Este busto, descubierto en 1912 por el arqueólogo alemán Ludwig Borchardt, es una de las piezas más reconocibles y apreciadas del arte egipcio. Religión y cambios políticos. Durante el reinado de Akenatón, la pareja promovió la adoración exclusiva al dios Atón, el disco solar, lo que marcó un cambio significativo en la religión egipcia. Este periodo es conocido como el periodo amarniense, nombrado así por la nueva capital, Aketatón, que Akenatón construyó como centro de culto al dios Atón. Desaparición misteriosa. Aunque la historia de Nefertiti es notable, su destino sigue siendo un misterio. No se tiene un registro claro de su muerte ni se han encontrado restos o tumba confirmada. Algunas teorías sugieren que pudo haber asumido el nombre de faraón y continuado su reinado después de la muerte de Akenatón. Nefertiti sigue siendo una de las figuras más enigmáticas y admiradas de la historia egipcia, tanto por su belleza como por su papel en los cambios políticos y religiosos de su época. Su legado perdura a través de las obras de arte que la representan y la influencia que tuvo en la historia egipcia. 4. María Antonieta, la reina de la elegancia francesa. Viajamos de nuevo al pasado, al Versalles del siglo XVIII, con María Antonieta. La última reina de Francia antes de la Revolución dejó su huella en la historia no solo por su destino trágico, sino también por su estilo distintivo y su encanto innato. María Antonieta sigue siendo un ícono de la elegancia francesa. Fue la última reina consorte de Francia antes de la Revolución Francesa. Nació el 2 de noviembre de 1755 en Viena, Austria, como María Antonia Josefa Juana Habsburgo-Lorena, y se casó con el futuro rey Luis XVI de Francia a la edad de 14 años. Matrimonio con Luis XVI. Se casó con Luis XVI en mayo de 1770 como parte de un pacto político entre las casas reales de Austria y Francia. Este matrimonio buscaba consolidar la alianza entre los dos países, pero también colocó a María Antonieta en una posición delicada en la corte francesa. Vida en la corte. A su llegada a Francia, se enfrentó a la rigidez de la corte francesa y al protocolo establecido. Su juventud, su origen extranjero y su estilo de vida extravagante contribuyeron a crear una imagen polémica de ella ante la opinión pública. Estilo de vida y moda. Era conocida por su afición a la moda y su estilo extravagante. Fue una de las pioneras de la moda en la época y a menudo se le atribuye la introducción de peinados altos y elaborados, así como la popularización de ciertos estilos de vestimenta. Relación con el pueblo. La reina ganó impopularidad entre la población debido a su percepción de gastos extravagantes, que contribuyeron a la creciente crisis financiera en Francia. La frase apócrifa, que coman pasteles, se le atribuye a María Antonieta en respuesta a la falta de pan para el pueblo, aunque no hay evidencia de que realmente lo haya dicho. Papel durante la Revolución Francesa. La Revolución Francesa estalló en 1789, y María Antonieta y Luis XVI fueron arrestados en 1792. Fueron juzgados por traición y ambos fueron ejecutados mediante la guillotina.
Fue guillotinada el 16 de octubre de 1793 en la Plaza de la Revolución en París. Legado. Ha sido retratada de diversas formas a lo largo de la historia, desde ser vilipendiada como símbolo de la monarquía despilfarradora hasta ser vista como una víctima de las circunstancias. Su vida y muerte siguen siendo objeto de debate y han sido tema de numerosas representaciones artísticas y literarias a lo largo de los años. María Antonieta es una figura trágica cuya vida refleja los cambios tumultuosos de la Revolución Francesa y la caída de la monarquía en Francia. Su historia ha dejado una marca indeleble en la conciencia histórica y cultural. 3. Isabel I de Castilla, 1451 a 1504. Isabel I de Castilla, más conocida como Isabel la Católica, fue una de las reinas más destacadas de la historia de España. Nació el 22 de abril de 1451 en Madrigal de las Altas Torres y falleció el 26 de noviembre de 1504 en los Reales Alcázares de los Reyes Cristianos, en los que hoy es la Ciudad de los Reyes, actualmente República Dominicana. Aquí tienes más detalles sobre su vida. Matrimonio con Fernando II de Aragón. Isabel se casó con Fernando II de Aragón en 1469, consolidando así la unión de los reinos de Castilla y Aragón. Este matrimonio estratégico fue clave para la unificación de España como un solo reino, estableciendo las bases de la futura monarquía española. Reconquista y unificación de España. Isabel y Fernando llevaron a cabo la reconquista, la expulsión de los moros de la península ibérica. En 1492, el mismo año en que Cristóbal Colón descubrió América, los reyes católicos también tomaron el control del Reino de Granada, completando así la reconquista. Ese mismo año, expulsaron a los judíos que no se convirtieron al catolicismo. Colaboración con Cristóbal Colón. Isabel la Católica apoyó el viaje de Cristóbal Colón en 1492, que llevó al descubrimiento del continente americano. Este evento marcó el comienzo de la era de los descubrimientos y estableció la presencia española en América. Inquisición española. Durante el reinado de Isabel, se estableció la Inquisición española en 1478, con el objetivo de mantener la ortodoxia religiosa en los reinos bajo su control. Esto tuvo consecuencias significativas para la población judía y musulmana, así como para aquellos considerados herejes. Apoyo a las artes y la educación. A pesar de sus acciones controvertidas, Isabel la Católica también fue una patrona de las artes y la educación. Apoyó el trabajo de varios artistas y financió la educación de jóvenes prometedores. Legado. Isabel la Católica es recordada por su papel en la unificación de España y su apoyo a los viajes de Colón, que tuvieron un impacto duradero en la historia mundial. Su reinado sentó las bases para la expansión del Imperio español y su influencia en los asuntos europeos. Canonización. Isabel la Católica fue beatificada en 1974 por el Papa Pablo VI y canonizada por el Papa Juan Pablo II en 2014, reconociendo su contribución a la Iglesia y la fe católica. Isabel la Católica dejó un legado duradero en la historia de España y su reinado se considera una época de transformación y consolidación de la monarquía. Su figura sigue siendo objeto de estudio y debate en la historiografía española. 2. Isabel de Baviera, Sisi, el icono de la elegancia imperial. Isabel de Baviera, mejor conocida como Sisi, fue la emperatriz de Austria y reina de Hungría como consorte del emperador Francisco José. Nació el 24 de diciembre de 1837 en Múnich, Baviera, y fue una figura muy destacada y enigmática en la realeza europea del siglo XIX. Aquí tienes más detalles sobre la vida de Isabel de Baviera. Matrimonio con Francisco José. Isabel se casó con su primo, el emperador Francisco José de Austria, en 1854, cuando tenía solo 16 años. Aunque su matrimonio fue arreglado por razones políticas, la pareja desarrolló una relación compleja a lo largo de los años. Estilo de vida y rechazo de las normas de la corte. Apodada Sisi, no se adaptó fácilmente a las rígidas expectativas de la corte imperial. Despreciaba las restricciones de la vida en palacio y prefería una existencia más libre y relajada. Su amor por la independencia y la libertad personal la llevó a rechazar las ceremonias formales y las obligaciones de la corte. Amor por la naturaleza y la poesía. Era apasionada por la naturaleza y la poesía. Pasaba mucho tiempo en sus propiedades,
especialmente en la región austríaca de los Alpes, donde disfrutaba de la soledad y la belleza natural. También escribía poesía y llevaba un diario, revelando sus pensamientos íntimos. Problemas de salud y belleza. Era conocida por su extraordinaria belleza. Sin embargo, también enfrentó problemas de salud, como la anorexia, y estaba obsesionada con mantener su figura. Su belleza y su estilo de moda influyeron en la moda de la época, y su larga melena y vestidos elegantes eran imitados por muchas mujeres. Tragedias familiares. A lo largo de su vida, sufrió varias tragedias familiares. La muerte de su hijo Rodolfo en circunstancias trágicas afectó profundamente a la emperatriz. Además, la vida en la corte austrohúngara fue complicada, y Sisi se volvió cada vez más distante de la vida oficial. Viajes y vida posterior. Después de la muerte de su único hijo varón, viajó con frecuencia, buscando consuelo en la soledad y la exploración. Su vida se volvió más solitaria y melancólica. Murió de forma trágica el 10 de septiembre de 1898, asesinada por un anarquista italiano mientras paseaba por las orillas del lago de Ginebra. La figura de Sisi ha perdurado en la cultura popular a través de numerosas películas y novelas que han explorado su vida, su personalidad y sus desafíos. Aunque su reinado fue marcado por la tragedia y la búsqueda de la libertad personal, Sisi sigue siendo recordada como un ícono de belleza y rebeldía en la historia de la realeza europea. 1. Cleopatra, la seductora belleza de Egipto. La última faraona. Su encanto y astucia la convirtieron en una figura inolvidable. Cleopatra no solo gobernó con inteligencia, sino que su belleza cautivó a dos de los líderes más poderosos de la antigüedad, Julio César y Marco Antonio, dejando una huella imborrable en la historia. Cleopatra VII Filopator fue una de las figuras más influyentes y famosas del antiguo Egipto. Nació en el año 69 a.C. y murió el 12 de agosto de 2030 AC. Su vida estuvo marcada por su inteligencia política, su encanto personal y su participación en eventos cruciales del mundo antiguo. Aquí tienes más detalles sobre Cleopatra. Ascenso al trono. Se convirtió en reina de Egipto a la edad de 18 años, después de la muerte de su padre, Ptolomeo XII. Inicialmente compartió el trono con su hermano menor, Ptolomeo XIII, pero pronto surgió una disputa por el poder. Relación con Julio César. Se involucró en una relación amorosa y política con Julio César, el líder militar y político romano. Su relación resultó en el nacimiento de un hijo, Cesarión. Cleopatra acompañó a Julio César a Roma, donde su presencia causó controversia en la República Romana. Muerte de Julio César y relación con Marco Antonio. Después del asesinato de Julio César en el 44 a.C., regresó a Egipto. Más tarde, se unió sentimentalmente al general romano Marco Antonio, y juntos tuvieron 3 hijos. Jugó un papel activo en la política romana a través de su relación con Marco Antonio. Batalla de Accia y caída. La relación entre Cleopatra y Marco Antonio condujo a tensiones en Roma y a la guerra civil. La famosa batalla de Accio en el 31 a.C. resultó en la derrota de las fuerzas de Cleopatra y Marco Antonio ante Octavio, el futuro emperador César Augusto. Antes de la derrota final, se suicidaron en el año 30 a.C. Muerte y legado. Murió por la serpiente Aespi en lo que se cree que fue un suicidio, aunque algunos detalles exactos son objeto de debate. Su muerte marcó el fin de la dinastía ptolemaica y el comienzo del periodo de Egipto como una provincia romana. Inteligencia y educación. Era conocida por su inteligencia y habilidades diplomáticas. Hablaba varios idiomas y tenía conocimientos en matemáticas, filosofía y ciencias. Su capacidad para comunicarse con líderes extranjeros le permitió mantener y fortalecer el poder de Egipto. Representación en el arte y la literatura. La figura de Cleopatra ha sido objeto de numerosas representaciones artísticas y literarias a lo largo de la historia. Su belleza, astucia y tragedia han inspirado obras de teatro, óperas, películas y novelas. Sigue siendo una figura icónica, símbolo de la fusión de la política y el romance en el mundo antiguo. Su historia ha capturado la imaginación de generaciones y su legado perdura en la cultura popular hasta el día de hoy. Y así concluye nuestro apasionante viaje por el tiempo, explorando la majestuosidad y la belleza de las reinas que han dejado una huella imborrable en la historia.
Desde la cautivadora Cleopatra hasta la elegante Ranie de Jordania, estas mujeres extraordinarias han llevado consigo no solo la corona, sino también la gracia y el encanto que las han convertido en leyendas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al explorar la riqueza de la historia de estas reinas hermosas. Si les ha gustado el vídeo, no olviden darle like, suscribirse para más contenido histórico y dejar sus comentarios compartiendo cuál reina les ha intrigado más. Recuerden que la belleza de estas reinas no solo residía en sus rostros, sino también en su fuerza, inteligencia y la manera en que dejaron su huella en el curso de la historia. Gracias por acompañarnos en este viaje real y nos vemos en el próximo episodio.